En este vídeo vamos a ver diferentes técnicas de sidechain, como puede ser el sidechain fantasma, el sidechain implementado en los efectos de retorno y envío, el sidechain clásico y el sidechain por frecuencia determinada. Vamos a comenzar viendo lo que es el sidechain fantasma. Aquí, en este ejemplo, tengo un sonido de bombo bastante básico. Y en el siguiente canal tengo un sonido sostenido de una cuerda o un sonido de colchón. A mí me interesa que este sonido bombe respecto al bombo, porque ahora está sonando plano. Pero por la razón que sea, yo quiero que ese sonido bombe haga nan, 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 sube y baje. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar un sidechain, un compresor configurado con sidechain. Y aquí ya lo tengo configurado, un ataque rápido, un release más o menos rápido. Ese sidechain acotado simplemente a la zona del ataque del bombo, que no me coja el grave para que sea más rápido. Y lo que voy a hacer es decirle al compresor que coja la señal del canal del bombo. Ahí ya tendría ese efecto de sidechain. ¿Qué ocurre si yo en alguna parte del tema quito el bombo? Que pierdo esa sensación de bombeo. Si yo quiero mantener esa sensación de bombeo a pesar de que no esté el bombo, porque estoy utilizando ese sonido con esa configuración, con ese movimiento, lo que puedo hacer es duplicarme ese canal del bombo, bajarle el volumen y cuando yo dé play, obviamente no pasará nada. Así que lo que tengo que hacer es reconfigurar la entrada del compresor diciéndole que coja la entrada o la señal de la copia que he hecho. Ahora, si yo desconecto o quito el bombo principal, sigo manteniendo ese efecto de bombeo que me da el sidechain, porque en este caso yo lo quiero como un comportamiento de ese sonido dentro del tema. Ahora vamos a ver lo que es el sidechain estándar para desenmascarar sonidos. Es decir, a veces tenemos sonidos que se están enmascarando, están peleando uno contra otro porque están sonando la misma frecuencia o están sonando las mismas notas a la vez. En este ejemplo, ahora tengo mi bombo con la cuerda y a la vez voy a añadir este otro sonido de campanas que está sonando exactamente en las mismas notas que suena el sonido de cuerda. Por lo tanto, si las pongo a la vez, probablemente la cuerda se coma al sonido de notas, ya que es un sonido más sostenido. Al mutear la cuerda, noto que hay una carencia bastante grande en cuanto pongo toda a sonar a la vez. Así que aquí lo que voy a hacer es dejarle espacio al sonido de notas aplicando un sidechain en la cuerda. En este segundo sidechain yo le digo que coja la señal del sinte, lo configuro para que solo funcione este rango con un ataque rápido y un release rápido, porque ese sonido de alguna manera es rapidito, tiene un ataque definido. Si yo apago y enciendo el compresor, podremos notar cómo se intercambian las posiciones de los elementos. Si apago el compresor, la cuerda estará por arriba y si lo enciendo, entonces la cuerda estará un poquito por debajo del sonido del sintetizador. Ahí la cuerda obtiene una posición superior y aquí el sintetizador se pone un poquito por encima de la cuerda.
También nos podemos centrar en frecuencias específicas a la hora de hacer un sidechain. Para esto no vamos a utilizar un compresor, pero sí vamos a utilizar un ecualizador que nos dé la opción de obtener o de poner un punto dinámico. Por ejemplo, en este canal en el que he añadido el ecualizador, tengo un sonido de bajo. Ese sonido de bajo suena en algunos momentos en los cuales también suena el bombo. Por ejemplo, aquí y aquí, aquí y aquí. Si yo pongo el bombo y el bajo a la vez, habrá momentos en los que se enmascaren. En ocasiones no será un problema, pero en otras ocasiones sí lo será. Así que aquí lo que tengo que hacer es irme a ese ecualizador, decirle que coja la señal de sidechain del canal del bombo, venirme al ecualizador, situar un punto. Veis que ahora se ha puesto una franja roja. Aquí me está diciendo que hay interacción. Ahí se están juntando demasiado ambos sonidos. Así que voy a señalar un punto. Me vengo a este anillo que tengo aquí. Le bajo y lo convierto en un punto dinámico. Ahora mismo está tomando la señal del mismo abajo. Así que lo que tengo que hacer es decirle que coja la señal externa de sidechain. Con este control de threshold puedo decirle en qué momento quiero que actúe. De hecho tengo el chivato este de la señal, así que lo que voy a hacer es acercarlo y ahora podemos ver que ese punto empieza a hacer efecto, empieza a bajar en el momento en el que suena el bombo. Lo único que me queda hacer es ajustar un poquito, acotar esa zona con el ancho del filtro, del punto, del propio filtro, y manejar con el factor Q para acotar mejor la zona que yo quiero rebajar. Ahora, en conjunto con el control de la banda dinámica y el threshold, puedo hacer que sea un sidechain más agresivo o menos. Lo voy a dejar por aquí. Y ahora simplemente, si activo o desactivo ese control, puedo ver cómo se enmascaran un poco más, se aglutinan un poco más o se liberan un poco más ambos sonidos. Ahí estaría liberado y aquí estaría aglutinado. Puedo añadir todo en conjunto y obtener la sensación final en base a diferentes sidechains. También puedo hacer sidechain en los efectos de envío. Por ejemplo, en las reverbs. Si vuelvo al sonido de bombo y le doy un envío de reverb, es muy probable que la reverb y el sonido original se enmascaren entre los dos. Así que lo que puedo hacer es generar un poquito de espacio con un compresor en base a un sidechain. Obviamente voy a decirle a ese compresor que coja la señal del canal que yo quiero liberar, conectarlo y ahí ya tenemos una sensación de espacio para el sonido en seco, el sonido original. ¿Veis? En ese pequeño espacio de tiempo estoy generando espacio para dejar escuchar o para poder oír bien al bombo. Voy a situarlo un poquito mejor para que no sea tan agresivo. Desconecto y conecto. Ahí se enmascara, pierdo el punch, el ataque, la sensación de impacto del bombo, y aquí la recupero. Y ya tendría todo sonando con libertad en base a diferentes trucos o técnicas del sidechain.